Y no apareció. Entonces voy a subirla hoy. Pero la clase pasada no la grabamos, ¿o sí? Sí grabamos, pero está por pedazos entonces. Es que yo subí y subí los dos videos, pero pensé que de un solo iban a subir los dos, pero entonces no, solo subió la primera parte, pero la segunda parte está aquí en la computadora, la voy a subir. Las clases anteriores sí aparecen, ¿verdad? Pero de esta última, de esta otra aparece todo. Ah, ya, entonces solo aparece la primera sesión, no lo demás. Lo que voy a hacer es que aunque salgamos a receso, no eliminarla, que siga grabando, porque si no se cortan y eso fue lo que me pasó. Lo voy a colocar. ¿Cómo le fue en el examen? ¿Algunos lo hicieron? Los que lo hicieron temprano, yo se los califiqué y se los reenvié. Por lo menos no se los reenvié, pero sí les saqué la calificación. ¿Saben que hay un examen, verdad? En el aula, los de Zoom saben que hay un examen en el aula virtual colocado. Sí, señor, ya se lo envié. Ya, el de Jessica ya lo recibí, ya lo vi, el de Arne también. Ah, va, está bien. Yo se lo voy a revisar, se lo voy a revisar el examen. Ok. Y los mapas conceptuales, a usted yo le pedí mapas conceptuales, ¿verdad? La primera semana. ¿Eh? No hay ningún mapa de los padres ni nada. No. Fue un ensayo, las lecturas, ¿verdad? Como ensayo. Algunos de esos ensayos sí leí. Algunos califiqué, ¿verdad? Yo te envié algo. No revisó. Es que entré al aula virtual y hice algunos. Pero recuerden siempre, ahí está para que lo puedan avanzar y calificar. ¿Eh? Entonces, hoy en la clase pasada, continuamos viendo. Déjame ver aquí porque el mouse no quiere regresar. ¿Verdad? Ahí está. Ok. Vimos todo el proceso, vimos un poco un panorama sobre las persecuciones, recordemos. Y nos quedamos con la conversación de los laxis. ¿Verdad que sí? Nos quedamos ahí. No llegamos a hablar de los padres apologistas. Los padres, perdón, sí, los padres, hablamos un poco de los padres, ya estoy solo, okay. Ambrosio de Milán. Hoy vamos a hablar un poco sobre, ahí nos quedamos, en las divisiones de los apóstatas y de los mártires. Hablamos un poco sobre cómo lo veríamos hoy nosotros, ¿verdad? Hablamos un poco sobre eso. Hoy continuamos con el tema y vamos a hablar entonces sobre los padres. ¿Quiénes fueron estos padres y de lo que ustedes leyeron? Por eso, por lo menos los que pudieron leer, los que no sé que lo van a leer posteriormente, vamos a comentar un poco también sobre la lectura y los desafíos que nos deja la era de los gigantes, ¿verdad? Leyeron sobre Constantino también, ¿verdad? La batalla en Magencio, por esta cruz venceré. ¿Alguna vez habían escuchado sobre eso? ¿Habían leído? Nada, ¿verdad? Ok. Nunca voy a perder una. El concilio de Nicea, el arrianismo. Mire, cuando nosotros nos acercamos a la historia podemos entender un poco más aún nuestro presente y los concilios, cómo los concilios es nuestra doctrina, pero también cómo la iglesia siempre hemos sido reaccionaria. Y gracias a eso es que tenemos teología, porque la iglesia ha reaccionado a las herejías. Entonces, como tenemos esta herejía, vamos a combatirla y aquí escribimos y cómo defendemos, ¿verdad? Hasta que vemos con los padres teólogos es que más que todo se sientan a hacer un poco más de la bibliología, la teología propia, se desarrolla un poco más la neumatología en este tiempo de la patrística. Pero la primera teología que tenemos
como herencia es una teología reaccionaria. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estos padres, sobre los padres apologéticos o los padres apologistas. Ya vimos que la apología es la defensa de la fe, recordamos todo, ¿verdad? Y lo que hicieron los padres también. Ok, vamos a ver acá. Y algo importante también que como vimos en los padres apologistas, que ellos, muchos de ellos le escriben entonces a los emperadores para defender la fe. A los emperadores que eran los que podían detener las persecuciones que tenían. La filosofía del entonces, la filosofía de la época va a jugar un papel muy importante en los padres, porque ahí tenemos el gnosticismo, por ejemplo, el neoplatonismo, el montanismo, el hebionismo, todas esas herejías que comienzan a levantarse dentro de la iglesia. Se ha dicho que la mentira más peligrosa es aquella que contiene una parte de verdad. Es decir, la mentira más peligrosa es aquella que contiene una parte de verdad. Y esto es cierto porque en cuanto a las filosofías, antes las que el cristianismo se tuvo que enfrentar en los primeros siglos, tenían una porción de verdad. Ahora, sabemos que el Imperio Romano, como vimos al inicio, era un imperio romano muy tolerante a las demás religiones. Por eso es que tenemos tanto sincretismo. Entonces, en medio de todo este sincretismo es que van a venir también filosofías con cierto toque de verdad, pero que eran mentiras en su esencia general. Entonces, de estas son las que la iglesia va a tener que enfrentar y los padres apologistas hacerle frente. ¿Qué es lo importante que yo puedo rescatar a través de la historia? Es que como iglesia no podemos aislarnos separados de qué está pasando en el mundo. Y eso lo vemos en los padres apologistas. Ellos tienen que dialogar con la filosofía de la época. Para combatir el error, no podemos ignorar el error. Para combatir las herejías, no podemos ignorar las herejías. Por ejemplo, ¿en cuántas herejías tenemos en cuántos de nosotros podemos decir, yo conozco un poco sobre los testigos de Jehová? O sobre la iglesia para de sufrir. Entonces, los apologistas, la tarea del apologista, la defensa de la fe, para poder defender la fe, usted tiene que conocer los que están contrarios a ellas, ¿verdad? Para poder saber dónde están los puntos en los cuales está errado. ¿Qué pasa con nosotros, con nuestra teología? Que, por supuesto, se hace teología, se escribe teología, pero si desconocemos qué se enseña en el otro bando, no podemos corregir las personas que podemos tener en nuestras iglesias que tengan tendencia a otras corrientes que no son bíblicas. ¿Me hago entender? Eso se ve como todo. Ningún pastor se dedica, por ejemplo, en nuestra iglesia, en nuestra línea protestante, a conocer un poco sobre la religión maya. ¿Por qué tenemos el sincretismo? Porque al no conocer lo que practican los mayas, tenemos personas que salen de la religión maya, entran a nuestra iglesia y siguen con los mismos hábitos y costumbres de las religiones de donde estudiaron. Pero como nosotros como pastor no conozco nada, lo que hace la hermanita, si tiene una pulsera roja, ¡ay, qué bonita su pulsera roja! Y no sabemos que la tiene a protegerse de los malos ojos o de algo porque lo que los mayas mandan a ponerse. ¿Me hago entender? Entonces, eso es lo que ocurre con la apología. Los filósofos, ellos tuvieron que dialogar con la filosofía y de ahí entonces se va desarrollando. No es desarrollar nuestra verdad en base del error, pero conocer el error para tener mayor fundamento de contra qué estamos enfrentándonos y cuál ha sido la realidad. Uno de los escenarios que tenemos en este desarrollo, y por eso es que lo tengo aquí en el mapa, cómo se fue desarrollando en Francia las iglesias. Y vamos a hablar un poco sobre cómo iban distribuyéndose las iglesias, porque no solamente, como vimos al principio, tener una visión panorámica geográficamente. Recuerden, si ustedes van a su mente y recuerdan los mapas que vimos al inicio, recuerden que hablamos de Italia, Roma, cómo se fue expandiendo en la persecución solamente en Roma, luego Layo en el norte de África y así se fue expandiendo. Cuando vemos en Justo González que nos presenta y leímos hace un ratito sobre Constantino,
había una manera diferente del acercamiento a la fe cristiana, tanto los del Oriente como el Occidente. Herejías que sí fueron fuertes en el Occidente y no fueron fuertes en el Oriente. Por eso tenemos la división que vemos que hizo Constantino, la ciudad de Constantinopla y la ciudad de Roma, ¿verdad? Con el hijo. Entonces, las corrientes y la manera de los cristianos también, es decir, la manera en que el cristianismo iba creciendo era diferente en cada región, porque donde había más herejías, vemos las dificultades que ellos tuvieron y las otras que tuvieron en las otras partes donde se iba formando la iglesia. En este caso, en este mapa podemos ver Francia, Lyon, la capital de Galia, y por ejemplo, la iglesia, y esto nos va a dar una vista más panorámica. La iglesia en Galia, bueno, sufrieron persecuciones y en esta parte vemos que también, ¿qué ocurría? ¿Por qué los paganos culpaban a los cristianos de todos los males que ellos estaban enfrentando y asaltaban a los cristianos, en ejemplo, en Galia, los ejecutaban? El obispo, que se llama Putino, fue un obispo en Lyon, Francia, muere en la prisión. Ireneo, que es uno de los padres que vamos a ver, él llega a Galia y enfrenta la situación que tenía la iglesia. Y esto nos da un panorama de poder ver cómo se iba distribuyendo la iglesia. Estamos hablando en Francia, ¿verdad? ¿Cómo iba ocurriendo esto? ¿Cómo iban creciendo los cristianos? A finales del siglo I, vemos que habían menos de 10,000 cristianos. Año 150 después de Cristo, 40,000 cristianos. Finales del siglo III, un poco más de 200,000 cristianos. En la época de la persecución, iban creciendo los cristianos. Por eso es que algunos historiadores dicen que la persecución fue el acicate, fue lo que impulsó a la iglesia también. En este escenario van a desarrollarse diferentes padres y entre ellos tenemos los padres, pues como tenemos en estos diferentes padres que vamos a ver de la apología, que vemos una apología formal, pero también una apología incipiente, tenemos diferentes padres y cada uno va con una línea diferente en su teología. Uno de ellos, que es uno de los padres muy conocido o muy reconocido por nosotros, es la teología de Ireneo de Lyon. Ahora, Lyon, vimos brevemente qué ocurría en Francia. Recordemos, estaban perseguidos los cristianos, los mataban, los ejecutaban. El obispo que estaba antes de Lyon, antes de Ireneo de Lyon, recuerden que Lyon es por la ciudad de donde él estaba en Francia, él fue puesto en prisión, llega Ireneo llega entonces y él llega a pastorear en este lugar. Entonces, nació en Esmirna, recuerden Esmirna, Asia Menor, que tenemos referencia de Esmirna por las iglesias de Esmirna en Apocalipsis, y del 140 al 150 después de Cristo, lo que sería la Turquía actual. Es considerado este pastor, ¿y por qué le pongo la teología pastoral? Porque así se reconoce. Ireneo de Lyon se reconoce como una teología muy pastoral, así lo presentan también los historiadores. Probablemente es el pensador eclesiástico más vigoroso y estamos hablando del siglo II. A través de las historias se reconoce que se considera que él conoció a Policarpo. Policarpo es el padre apostólico que conocimos, Policarpo de Esmirna, ¿verdad? Que murió quemado, el anciano que dio su vida, ¿verdad? Y además de eso, él tuvo contacto se considera que tuvo contacto con los apóstoles. Él muere como mártir bajo Septimio Severo, y Septimio Severo estuvo en la lista de los emperadores que vimos en la clase pasada que persiguieron a varios de los cristianos, ¿verdad? Entre ellos vimos a Diocleciano, Decio, que fueron las persecuciones más cruentas, Nerón, 69. Vimos cómo en el periodo del 69 como al 72, 69 al 70, es la época en que tenemos los 4 emperadores, ¿verdad? Y luego de ellos comienzan varios estos y hubo persecución relativa, momentos de persecución cruenta, momentos de paz relativa, y así se fue funcionando dentro del Imperio Romano el acercamiento para los cristianos. Muere como mártir y su nombre significa, dicen que significa pacificador, Ireneo de Lyon.
¿Qué podemos tener o qué rescaté? No sé si esto lo tenemos con Justo González, con cuál de los dos, pero esto sí no está en sus notas de clase. Él realiza un viaje, Ireneo, a Roma para llevar una carta al obispo en una celebración del Festival de Dios del Sol, el Lion, ¿verdad? Que yo creo que eso no está en las notas, ¿verdad, Gaby? Sí está en las notas eso, ¿verdad? No me acuerdo. No, en el libro. En el libro sí, pero en las notas no, correcto. Entonces, cuando pensamos en la festividad del sol, esto tiene que ver, realmente esto va a hacer eco a lo que vamos a ver posteriormente con Constantino. De hecho, tenemos iglesias que no celebran la Navidad, por ejemplo. Hay iglesias protestantes que no celebran la Navidad y hacen referencia a esto, al Dios del sol, al Inti, la festividad. Ahora, en la época de Ireneo Galian se destaca la persecución bajo Marco Aurelio y los ciudadanos atacan a los cristianos en Francia. Mueren alrededor de 48 mártires, entre ellos el obispo. Ireneo entonces, cuando llega a Francia, él encuentra una iglesia fortalecida, ¿ok? Pero otros cansados de la lucha y tentados a ceder ante el gnosticismo. Cuando Ireneo está en Francia como pastor, con su teología, una teología pastoral, había sido puestos varios mártires, habían muerto varios, estamos bajo un periodo de persecución, habían muerto varios. Marco Aurelio es uno de los emperadores que recibe una carta recibe carta de los apologistas defendiendo a los cristianos. Recordemos que en este contexto tenemos las acusaciones de baja humanidad, lesa teología. ¿Recuerdan los tres lesa? Humanidad, teología y majestad, que es la persecución al emperador. Entonces, vemos una iglesia en Francia bajo persecución, había muerto su líder, llega Ireneo y él encuentra este panorama, una iglesia fortalecida porque en medio de la persecución se fortalecieron, pero también una iglesia cansada ¿de qué? Cansada de la persecución. Y algunos pensando en desistir en cuanto a la fe. Y en ese panorama, entonces, están los gnósticos. Vemos en Francia entonces el gnosticismo y qué enseñaba este gnosticismo y esta religiosidad. Estamos ya viendo ya en el Oriente, ¿verdad? Entonces, en ese panorama tenemos entonces el gnosticismo está creciendo, está afectando a la iglesia y las herejías nacen dentro de la fila de la iglesia. Los ataques exteriores no le van a hacer tanto daño a la iglesia como lo que va ocurriendo dentro de la iglesia. El gnosticismo, y aquí les doy un panorama, es ese deseo, el deseo es el término utilizado para esta religión mística y oriental, deseo de un mayor conocimiento, pero no solamente un deseo sano de un mayor conocimiento, sino que si obtienes mayor conocimiento, entonces tienes salvación. ¿Ok? Es mencionado, y si vamos a nuestras Biblias, quiero que podamos buscar Colosenses. Aquí tenemos, dice Colosenses capítulo 1. Vamos a ver esto. Dice, deseo de un mayor, era mencionado gnosticismo, era mencionado en Colosenses en Pablo. Y Pablo dice, en él habita corporalmente toda la deidad corporal. Colosenses 2:9, hablando de Cristo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. ¿De cuál conocimiento? De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Lo que vemos entonces es como una forma en que va a enfrentarse este conocimiento que quieren ellos, y Pablo va a hablar, y él está por encima de todos los ángeles. Ese conocimiento que ustedes piensan que van a tener, no, es el conocimiento de Dios el que realmente debe de regir en la iglesia. Colosenses 2:18. En el 15:17 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Este es un pasaje muy precioso, ¿verdad? Conocemos. El primogénito de toda creación. Porque en Él, Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pablo dice, en Él que es Jesús es donde habita corporalmente toda la deidad y Él está por encima de todos los ángeles. Cuando vemos Colosenses 1:18 y posteriormente vemos en el capítulo, el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. Él es la imagen de Dios, el primogénito, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, y va a presentar entonces quién es el verdadero conocimiento. No es el gnosticismo, el verdadero conocimiento, entonces es el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús. En él están todas las cosas. Ireneo conoce un poco sobre esto en su viaje a Roma y los estudió y habló sobre ellos. Eran lobos vestidos de oveja y escribe sus reflexiones contra las herejías del gnosticismo. Va a hacer uso entonces de las enseñanzas de Pablo, porque Pablo va a mencionar quién es el verdadero conocimiento. No es el conocimiento que creen los gnósticos, sino el verdadero conocimiento es Cristo, la deidad. ¿Qué va a hacer Ireneo como padre? Ireneo va a estudiar los pensamientos de estos movimientos del gnosticismo para poder combatirlo y presentar defensa de quién es, de dónde viene, de dónde debe de venir este verdadero conocimiento. El gnosticismo llegó a ser una herejía atractiva. Por eso es que vemos que en Francia algunos cristianos estaban pensando pasarse al gnosticismo. ¿Por qué? Era atractiva porque para él, al enseñar que adquirir un conocimiento superior y secreto, es decir, vas a tener una revelación única, un conocimiento que no tiene otros. Y eso es a veces cuando podemos ver a personas que pueden utilizar la escritura para decir, un momento, y yo he escuchado a predicadores que digan, ahora yo les voy a dar una revelación. Abner, ¿existe o no existe? Entonces, eso se convierte en algo atractivo. Porque la gente dice, es que mi pastor sí trae una revelación. Algo que nadie había, él descubrió algo que nunca nadie. Entonces, se convierte en algo atractivo. Y así pasó. Ahora, si no conocemos la historia, cometemos el mismo peligro de creer que cualquiera que venga con algo superior, esto sí es una revelación de Dios. Comprensión de las creencias cristianas, no sé por qué mi mouse no quiere pasarles acá, vamos a ver. Comprensión de las creencias cristianas por encima de las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, ellos quieren decir, este conocimiento no fue revelado ni siquiera a los apóstoles. Esto es una interpretación única. ¿Qué más hacía? Explicaban el problema del mal como resultado de un Dios inferior. Desprecio por el mundo material. Al punto que vemos después las diferentes herejías que dicen que vemos la dicotomía entre lo espiritual y lo material. Es que lo material es malo, pero lo espiritual. Y esa dicotomía nos persigue si no somos bien cuidadosos. Es que este hermano sí sirve a Dios, pero este no, porque este es comerciante. Eso no es ministerio. Este hermano sí tiene un ministerio porque predica, pero no, porque ella es doctora, no es lo mismo.
Esa dicotomía nosotros la vivimos en la vida cristiana. Cuando nosotros le enseñamos a los hermanos de nuestra iglesia y pensamos que el servicio a Dios se limita en las paredes de una iglesia, y si sirve, hay una frase horrenda, para mí horrenda, que a veces la persona dice, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Y esa frase horrenda lo que está diciendo es, si sirves en la iglesia o en un ministerio, entonces sí sirves a Dios. Pero eso es un error, porque dice, Pablo dijo, todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios, como para Dios y no para los hombres. Tenga la profesión que tengas, si usted lo hace para Dios y mantiene un testimonio para Dios, es servicio a Dios, aunque no estés detrás de un púlpito. Si donde usted está trabajando, en lo que usted haga, usted honra y glorifica a Dios y le es de testimonio, estás sirviendo a Dios. ¿Me hago entender? Entonces, esta dicotomía, o una dicotomía, un desprecio por lo material, se veía también en el gnosticismo. Entonces, gnosticismo, aquí les hablo un poco sobre finales, este es el siglo, ok, vamos a ver si me fue para atrás. Es una corriente de pensamiento, por eso les está hablando sobre esa separación, una corriente de pensamiento dualista. ¿Y por qué es contrario a lo que nosotros debemos de creer como creyentes? Porque somos un ser integral. Porque cuando nos dividimos, entonces caemos en el error de que hay que salvar el alma, no importa lo que pase con el cuerpo. Somos un ser integral. Cristo vino a salvarla, a redimirnos completo, no solamente el alma, porque seguimos siendo cuerpos. Es una corriente de pensamiento dualista, tiene un carácter sincrético. Era una religión que proponía un sistema soteriológico. Y en el sistema soteriológico del gnosticismo, la salvación se alcanza por el conocimiento. ¿Y qué es salvación? Es la liberación del espíritu del cuerpo, que es la cárcel. Para en el gnosticismo el cuerpo es malo, la materia es mala. ¿Dónde vemos que se lastima la materia? Eso es algo de lo que podemos ver cuando vemos a través de la historia los flagelos que hacían los curas. Por mucho que se flagelaban su cuerpo, el pecado está, no en la que, el pecado está ahí. Es decir, el lastimar el cuerpo no significaba que vas a ser libre de ello. Entonces, la liberación salvífica se adquiere por el gnosis, que es el gnosis, un conocimiento elevado. Pero ellos, el gnosticismo, hace la salvación para un grupo selecto. Entonces, el conocimiento solo estaba accesible para un grupo selecto. Entonces, es una salvación privilegiada, no una salvación universal como Jesús la vino a enseñar. Por eso es que en el pasaje de Colosenses dice, por él fueron creadas todas las cosas y en él todas las cosas subsisten, no en el conocimiento. La salvación se obtiene entonces a través de ¿qué? Para el gnóstico, a través de la iluminación, y no aceptaban al Jesucristo histórico, al Jesucristo humano, no es aceptado en el gnosticismo, porque es entonces un Jesucristo divino, porque no puede hacerse carne, porque la carne es mala. Entonces hay una dicotomía en cuanto a lo espiritual, o lo que es espiritual el alma y la carne en sí. La creación, por supuesto, entonces este movimiento de finales del siglo I y en el siglo II es una de las corrientes que se tiene que enfrentar la iglesia, y es una creencia que empieza a decir, esto no es lo mismo que las acusaciones exteriores. Estas son enseñanzas heréticas dentro de la misma iglesia y hacen daño también, daño mayor. La creación es mala, producto de un Dios inferior. Por lo tanto, el gnosticismo va a atacar la cristología, va a atacar a la persona de Cristo, porque ellos que van a enseñar, Cristo no pudo haberse encarnado en un cuerpo humano. Por eso es que cuando leímos en Colosenses, nos menciona a Cristo como que en él fueron creadas y por él todas las cosas. Los gnósticos no aceptaban
que Jesucristo se hiciese hombre. Porque al aceptar una humanidad, acepta entonces que es un Dios que sería algo inferior, porque no puede ser hombre. La herencia del gnosticismo, ¿qué nos dejó el gnosticismo? La herencia de este pensamiento gnosticista es lo que les comentaba sobre esta visión dualista de la realidad, el bien y el mal. Dualismo antropológico, cosas espirituales y cosas materiales. Y a veces tenemos muchos pensamientos gnosticistas, no nos damos cuenta. Porque si no conocemos un poco, al menos panorámicamente, y leemos sobre estas herejías, no nos damos cuenta cómo nosotros podemos caer en estas enseñanzas que estamos hablando que la iglesia las tuvo que enfrentar principios del siglo I, finales del siglo II. Entonces, al acercarnos a esto, podemos nosotros también entonces estudiarnos a nosotros y ver cómo nosotros analizamos y pensamos y nos acercamos también a las escrituras. Algo más que se puede ver del gnosticismo, y es que en el gnosticismo ellos se abstuvieron de reflexionar en asuntos que la escritura no era clara. Es decir, perdón. ¿Cómo se puede ver esto también del gnosticismo? ¿Cómo se puede, combatir ese gnosticismo? ¿Ok? La escritura como palabra de Dios, hay asuntos en la escritura que no nos son revelados del todo a nosotros en toda su plenitud. ¿Ok? Por ejemplo, algo que hay unas cosas que ha habido muchos pensamientos al respecto. ¿Cuántas veces usted o otros se han preguntado con quién se casó los hijos de Adán y Eva si solo estaba Adán y Eva en la tierra? ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿Es clara la Biblia en cuanto a eso? ¿Cuál es la respuesta que se ha dado a eso? Si una persona le dice, bueno, ¿y con quién se casó los hijos de Adán y Eva? ¿Con quién se casaron? ¿Dónde está la hija? Pero ¿qué ocurre? Hay asuntos en la escritura que no nos son revelados de manera clara. Sí tuvieron que haber. O hay quienes dicen, por ejemplo, yo conocí, por eso lo digo, ¿cómo podemos caer en errores sin darnos cuenta si heréticos? Por querer buscarle, como decía mi madre, la quinta pata al gato cuando solo tiene 4. Por ejemplo, yo recuerdo, hubo una corriente que como en Génesis dice, la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad que sí? Yo recuerdo una corriente que surgió hace muchos años que dijeron, si la tierra estaba desordenada y vacía, eso quiere decir que hubo un orden. Entonces, se cree entonces que hubo un orden y en ese orden hubo una creación. Otros han dicho, bueno, quizás Dios no creó solo a Adán y Eva, sino creó muchos Adanes y Evas en diferentes partes de la tierra. Hay muchos asuntos los cuales la Biblia no es clara. ¿Por qué? Porque no es su propósito. La escritura lo que podemos ver en la escritura es la historia de una nación, que por medio de esa nación Dios había destinado enviar la salvación a la tierra. Entonces, cuando a veces nos queremos meter a la escritura y buscar una revelación de donde no la hay, porque ni Moisés no estuvo presente en el Adán, en el Edén. ¿Cómo pudo escribir todo eso? Tuvo que ser revelación de cómo fue la creación. ¿Quién estuvo en la creación? Adán no escribió nada, Eva tampoco, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a veces, se le hace la cabeza un rollo y uno no entiende nada, porque no es clara la Biblia. ¿Qué hacer cuando tenemos esos pasajes que no nos son claros? No tenemos por qué meternos a ellos.
Porque si le queremos buscar una revelación que no hay, caemos en lo herético. Dios no le ha placido. Además, Dios no está, ni la Biblia fue creada para satisfacer nuestras curiosidades. Entonces, hay muchas cosas que Dios no le ha dado la gana revelarnos a nosotros y no lo va a hacer. Quizás en el cielo le preguntamos, bueno, Señor, y cuéntanos por fin cómo fue la cosa con Adán y Eva. ¿Cómo fue? ¿Con quién se casaron? ¿Cuál fue la marca que se le hizo a Caín? ¿Cuántas teologías no hay de eso? Hay quienes dicen que la marca que se le hizo a Caín fue la raza negra. Entonces, si dicen eso, estoy diciendo que ser negro es maldición. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuántas cosas hay que Dios no nos reveló? Porque le dice, te haré una marca donde quiera por la muerte de Abel. ¿O no? La escritura lo... Pero, ¿cuál fue? Entonces, hay muchas cosas que la escritura no revela. ¿Qué es lo sabio hacer ahí? ¿Qué pasó con el gnosticismo? Que por querer buscar ese conocimiento donde no hay respuesta, caes entonces en herético. Hay que abstenerse en asuntos que la escritura no es clara y no atreverse a decir, es que yo tengo una revelación y a mí Dios me reveló. Cuando no se lo reveló a Moisés, a ti, mortal circunciso, no nos va a revelar tampoco. Es lo que yo creo. Lo que no está claro, dejémoslo ahí. Y si que tengo duda, se lo pregunto al Señor. Pero no tenemos la autoridad para meternos donde nos llama. Tanto el cuerpo como el alma son objeto de la salvación divina. Dios nos salva como seres integrales, ¿verdad? Por eso es que tenemos que estar conscientes. La escritura, la proclama de la escritura como la fuente máxima de la revelación doctrinal. En la escritura está todo y es nuestra fuente máxima de revelación. Y esto es lo que no, esto es la herencia de lo que, esto como Ireneo de Lyon va a enfrentar este gnosticismo al llegar a Asia. ¿Okay? Todas las obras de él, las obras de Ireneo, tienen un propósito doctrinal, pastoral. Recordemos que se encuentra una iglesia cansada de las persecuciones, pero también fortalecida, pero varios creyentes que quieren salir. Entonces, ¿de qué manera él va a poder cuidar pastoralmente a esta grey que se encuentra en un dilema? Cansancio, fortalecidos, pero a la vez algunos cansados y otros que quieren declinar de la fe o tirarse al gnosticismo. Entonces, él tiene que trabajar con su iglesia. Todas sus obras tienen un propósito pastoral y su teología se construye en respuesta a las amenazas que minan su congregación. Y estas de las amenazas del gnosticismo. Dice, esto lo saqué de un autor que se llama Robertson, que él dice así. Aquellos que se preocupan especialmente sobre el origen del material, el origen del material del universo, sosteniendo que la materia era esencialmente mala. Dice, Dios es bueno y por lo tanto, decían ellos, no podía tocar la materia. Por lo tanto, cree que el mundo fue creado por los organismos intermedios llamados eones. Emanaciones, la forma de Dios, que entran en Dios y en la materia. Al aceptar el cristianismo de una vez, tenían problemas con la persona de Cristo. Porque de dónde podría venir en su sistema, se resolvió el problema siendo el uno de los eones inferiores a la vez y los problemas de la cristológica llegó a ser parte delantera. Y esto es lo que dice a Robertson. ¿Cuál fue el gran problema con este gnosticismo? Que al aceptar que la materia es mala, afectan la cristología porque Cristo se hizo hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Decir entonces que Cristo no se hizo hombre. Y es el inicio del docetismo. Y el docetismo es el doqueo en griego, que lo que dicen entonces Cristo fue una apariencia, por no aceptar una humanidad. Entonces, un Dios no se puede hacer hombre. En este movimiento filosófico de la época, viene el eco de lo que piensa Roma. Para Roma, los dioses romanos no podían ser humanos, sino que eran dioses que habían creado el universo, pero se mantenían en el panteón de los dioses. Y nosotros entonces, como seres humanos, teníamos que vivir agradando a esos dioses, pero dioses no se bajaban a la tierra a ser parte nuestra, porque la tierra es mala.
Por eso es que costó mucho aceptar a Jesucristo. Pero aún después que Cristo viene, siglo II, tenemos a creyentes batallando con el pensamiento que tienen ellos y con lo que la Biblia dice. Por eso es que Pablo, podemos entender un poco la enseñanza de Pablo en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito entre todos los hermanos. En él fueron creadas todas las cosas. Entonces, cuando leemos a Pablo, nos damos cuenta parte de las batallas que tuvo que enfrentarse en la iglesia de Colosas con los pensamientos también que posteriormente se le llamaba como ese gnosticismo. ¿Me hago entender? Entonces, ahí podemos unir un poco más cada una de esas líneas heréticas que se iban formando dentro de la iglesia. Le tocó esto a Ireneo poder enfrentar todo esto. ¿Qué va a hacer también en su defensa ante estas corrientes? Enseñar la unidad de la historia de la redención, Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, Él es carne. La carne no es mala porque nuestro Dios se hizo carne y se hizo materia. Pero no solamente se hizo materia porque lo vemos en el Nuevo Testamento, sino porque tiene que regresar al Antiguo y buscar entonces en su pastoral, en su teología, las enseñanzas de este Mesías, de este que había de nacer para la redención de Israel. Cuando leemos en Lucas 2, vemos, por ejemplo, Ana, dice que Ana, luego que escuchó a Simeón, que alzó a Jesús y habló sobre Jesús y le dice a María, con una espada te atravesará, dice que Ana salió del templo y dice, contándoles a todos sobre la redención, a todos los que esperaban la redención de Israel. Y son los judíos que están conscientes que hay un redentor al cual están esperando, de los cuales los patriarcas, y a través de la historia del Antiguo Testamento se puede reconocer. Entonces, ¿qué tiene que hacer Ireneo para defender ese gnosticismo y defender la cristología? Buscar la línea teológica en la cual Cristo, el primogénito de todos los hermanos, está antes de la creación y está en el Antiguo Testamento la presencia de este que había de venir y que el pueblo de Israel estaba esperando. Entonces, es un recorrido a través de la teología para poder enseñarle a estos creyentes que estaban propensos a irse para el gnosticismo. ¿Qué tiene la fe? Entonces, era un trabajo magistral. ¿Qué va a usar también? Usa la sátira para enfrentarlos. Usa la lógica, las escrituras, 629 citas del Antiguo Testamento y más de 1000 del Nuevo Testamento para enseñar la persona de Cristo y la humanidad de Cristo. Nosotros hoy, como creyentes, a veces tenemos tendencia docetista porque nos cuesta aceptar la humanidad de Jesús. ¿Verdad? Generalmente cuando pensamos en Jesús lo vemos 100%, como decimos, muchas veces ese Dios y hombre, ¿verdad? Que sí, pero nos inclinamos más a lo divino de Jesús que lo humano. En la escritura no tenemos, y por supuesto que como una vez más, cuando los pasajes no son claros, pero en la escritura no tenemos la niñez de Jesús. ¿Verdad que no tenemos la niñez de Jesús? Crecí en sabiduría, pero Jesús fue un niño y como niño tuvo que haber hecho travesuras. ¿O no? Mire, yo una vez le estaba enseñando a mi hijo. Yo siempre tengo devocionales con los niños y a veces son devocionales bastante pensantes, sí, no tan pequeñitos, ¿no? Y recuerdo que le dijo al niño la importancia de ser unos niños obedientes. Y porque la palabra de Dios dice, y le empiezo a explicar, ¿sabe qué me dice mi hijo? Jesús no fue tan obediente de niño, mamá. Porque Jesús se escapó. Él se escapó de su mamá y él se fue. Y se metió en el templo. Entonces, la mamá le tuvo que haber dado una buena nalgada porque él se escapó. Él no fue un niño obediente. ¿Tiene razón o no? Fue un niño. Eso que Jesús hizo no es obediencia. Es decir, no es que Jesús no haya sido desobediente. Él dijo, en los negocios de mi padre conviene estar. Pero pongámonos en el calzado de María y José. ¿Qué diríamos nosotros hoy? Allá apareció el niño en Esquipula hablándole a los... Ay, la buena sonada no se la quita de encima. ¿O no? Como madres. Y yo me quedé así cuando mi hijo me dijo así.
Jesús no fue tan obediente, mamá, porque él no le hizo caso y se escapó. Entonces yo le tuve que dar su explicación y todo lo que ocurría en el texto bíblico y todo eso, pero eso no quiere decir que usted no va a ser obediente. Usted tiene que ser obediente, pero le explica. Pero, es decir, la importancia de cuando nos acercamos a entender, ¿y qué pude yo rescatar? Ellos entienden la humanidad de Jesús. Él quiso poner a Jesús como él. Y nosotros a veces no aceptamos esa humanidad de Jesús. Jesús fue adolescente. Jesús tuvo que ver que quería quedarse dormido, meterse a la carpintería a trabajar con José. Cosas normales, pero a nosotros nos cuesta aceptar o no. Nos cuesta aceptar esa humanidad. Y a veces somos docetistas, a veces somos dualistas, que solo mencionamos a un Jesús con sus 30 años, como si María lo hubiera parido de 30 años y para el ministerio. Tuvo que tenerlo. Jesús tuvo que tener sus pañales, tuvo que ir al baño, tuvo que tener los llantos de salida de dientes, como cualquier bebé. ¿O no, John? ¿Verdad que nos cuesta? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Ireneo? ¿De qué manera podemos entender esa humanidad de Jesús? Hay que reconocerla y aceptarla. Él confirma la verdad apostólica. Recuerden que él tuvo enseñanza con los apóstoles, tuvo contacto con los apóstoles y por supuesto la unidad de la escritura. Para el gnosticismo, el Dios es un Dios malo. Dios dice aquí unidad de la escritura. Ese Dios malévolo del gnosticismo en contraste con el Dios bueno y amoroso del Antiguo Testamento. Recordamos que hablamos un poco sobre ese Dios. Y también entender que Dios usa la materia humana. Dios no desechó la materia humana. Somos su creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Y esa es la persona de Jesús. Tenía que defenderse la humanidad de Jesús, su divinidad y su humanidad como un todo. Ese es Jesús. Entonces, la salvación no implica ese conocimiento de algo misterioso. Ireneo de León. Entonces, su metodología era rescatar o volver a enseñar sobre la cristología, la humanidad de Jesús. Y él va a proclamar entonces, Ireneo, la escritura como esa fuente máxima en la cual podemos tener toda la revelación. No hay más revelación oculta. La escritura es la fuente de revelación. Como obispo, él interviene en la controversia contra el Papa Víctor sobre la fecha de la celebración de la Pascua. Haciendo honor a su nombre de pacificador, envía al Papa una carta en donde lo exhorta a no amputar iglesias de Dios enteras que habían observado una costumbre antigua, la celebración de la Pascua. La tradición romana celebraba la Pascua el domingo, mientras que las iglesias de Asia lo celebraban siguiendo el calendario hebreo. Para Ireneo, esta discusión no debía dividir a la iglesia del Señor. Todas las obras de Ireneo tienen ese carácter eminentemente pastoral, una teología para construir y ayudar a la iglesia en todos los ataques que estaba teniendo y en este caso las corrientes del gnosticismo. Fue una tarea titánica y pueden ustedes leer un poco más de él. Que además de Ireneo de León, tenemos a otro padre también de los apologistas y es Tertuliano, que de él es quien tenemos, quien acuñó la palabra Trinidad. Trinidad es una palabra que no tenemos en la Escritura. No existe. No hay. Entonces, él fue quien acuñó y empezó a hacer uso de la palabra Trinidad para entender o para clasificar esto de la doctrina de Trinidad. La doctrina de la Trinidad es algo también hermoso, que nosotros hemos dado herejía como nos ha dado. Hemos inventado ¿cómo explicarle la Trinidad? Decimos, bueno, es el agua. ¿Verdad? Yo de niña recuerdo que nos enseñaban, a mí me enseñaron en la escuela dominical. La cáscara, la yema, la clara y la yema. 3 en 1, ¿verdad? Yo no me había escuchado lo del huevo, qué interesante.
En clases así tuve a una hermana. ¿Sabe que aquí en la jornada sabatina tenemos muchos hermanos indígenas? ¿Y sabe qué me dijo una hermana? Nosotros los enseñamos con las trenzas. Padre, hijo, y a pesar que para hacer una trenza la dividimos en tres, ¿verdad? Y así le enseñamos a los niños la Trinidad. Una trenza son 3 hebras de cabello, pero se entrelazan y se forman uno. Ajá. Vamos a llegar a ese tema, a ver, ¿por qué hacemos tanto invento? Cartago. Ireneo de Lyon, recuerda que vimos Ireneo de Lyon en Asia, cómo estaba la iglesia, lo que pasaba. Ahora vamos entonces al norte de África, que ahí tenemos entonces a Tertuliano. Es un representante de la teología ubicada en el centro geográfico de Cartago. Y esta tierra de Cartago es donde nos habla Justo González, que tenemos a Perpetua y Felicidad. Felicitias. Perpetua y Felicidad. En la iglesia de Cartago vemos vamos a ver parte de su teología. Y aquí en el mapa nos puede ayudar un poco para entender, ¿verdad?, dónde estamos ubicados. Aquí está, en este mapa de al lado, vamos a ver también. Túnez, ¿verdad? Norte de África, Argelia, Libia, Egipto, Marruecos, todo eso. El padre Tertuliano, ciudad de Tertuliano, ahí en que nació, vivió y murió en Cartago. Tertuliano de Cartago. Aunque generalmente cuando mencionamos Tertuliano solo decimos su nombre, pero realmente es Tertuliano de Cartago. 160, 220 después de Cristo. Un poco sobre él. Padres paganos, pero con una educación privilegiada, tuvo Tertuliano. Abogado, conocido como el abogado de Roma. Él llega, dice, él llega a Cristo a los 30 años. Entonces, él estaba joven. Él desde niño, no estuvo en las enseñanzas, pero él era un laico. Él nunca fue pastor. A diferencia que vimos de Ireneo de Lyon, que va a sustituir al obispo de Lyon cuando es prisionero y es martirizado, él las ha asignado. Pero Tertuliano nunca fue pastor. Fue laico, un miembro de la iglesia, pero es fundador entonces teólogo de la teología occidental. Defendió la ortodoxa, pero hacia finales de su vida, tristemente, se volvió montanista. Que luego vamos a hablar un poco sobre qué es el montanismo, que ustedes deben haber leído un poco más. Y el montanismo es más que todo tenía una característica más que todo neumatológica. La primacía de todo lo que era del espíritu, porque su líder, que es Montano, él se consideraba que era el paracleto de Dios, que era el enviado de Dios. Y el montanismo es una corriente herética que le daba mucha importancia a las visiones, a las revelaciones, a los sueños, no tanto a la escritura. Cuando hablamos hace un momentico entonces de Ireneo de Lyon, ¿qué es lo que va a hacer Ireneo para combatir el gnosticismo? Él va a resaltar la escritura. Y él toma la escritura es la base. Lo que la escritura no es clara nos vamos a abstener, pero la escritura y la revelación escrita. En la corriente del montanismo, lo que hace es sacar a la escritura y todo es lo que yo siento. El sueño que yo tuve, todo sueño tiene una revelación. De ahí entonces, algo que tenía es que el movimiento montanista lo seguían mucho las mujeres.
¿Y por qué? Porque las mujeres eran validadas igualmente sus visiones y sus sueños. Entonces, todo sueño tiene una revelación. Todo sueño es algo más allá de lo que estás pensando. Entonces, Montano se reconoce como un sacerdote, pero un sacerdote pagano, que él comienza a dejarse llevar por los oráculos, por el éxtasis, todo contrario a la tradición cristiana y a la sucesión apostólica de la enseñanza. Entonces, los del movimiento montanista, para ellos no aceptaban los apóstoles ni las enseñanzas o la estructura de la iglesia, sino todo es revelación, todo es sueño. Y realmente ese movimiento creció muchísimo, el montanismo. Lo que pasa es que ellos lo que decían es, tenemos que regresar la iglesia a sus orígenes. Recuerdo que esos son movimientos que nacen dentro de la iglesia. Tenemos que regresar a la iglesia a los orígenes. Y la iglesia, por querer buscar el orden, recordemos que los padres apologistas quisieron organizar la iglesia, cómo debía de ser la liturgia, cómo debía ser la disciplina. Ellos, los montanistas, dicen, por querer buscar tanto el orden, se han separado de la esencia de nuestra iglesia. Entonces, la iglesia se ha vuelto muy dogmática y todo es muy estricto y no permiten que el espíritu haga lo que quiera hacer. Entonces, hay que darle libertad al espíritu. En la libertad del espíritu todo se acepta. Entonces, ahí, ¿qué decían ellos? La iglesia ha puesto tan dogmática que no aceptan los dones. Entonces, nosotros sí le damos a libertad al espíritu, aceptamos los dones, las revelaciones, y no tanto la escritura, los dones, lo que el espíritu, porque Jesús nos dejó al Espíritu Santo. Esas corrientes ya no las tenemos. Ellos decían, el montanismo surge como ellos, ya enseguida, como un movimiento de protesta en contra de la formalidad que tenía la iglesia. Y porque la iglesia no estaba haciendo muchos, ellos decían, la iglesia está declinándose, no está, haciendo, no está poniendo en vigencia esos dones, ¿no? Los dones carismáticos. La creciente organización de la iglesia, del ministerio, se ha perdido la expectativa de la segunda venida de Cristo. Entonces, a raíz de todo esto, el montanismo nace como una respuesta de protesta ante el orden que la iglesia tenía establecido. Levantó la mano Jessica, diga. Sí, profesora, un comentario. Escuchando todo esto que nos está explicando del montanismo, me lleva a reflexionar que el ser humano pues sigue dejándose llevar por sus mismos deseos, ¿verdad? Porque actualmente podemos ver en varias congregaciones, varios fieles cristianos creyentes que son arrastrados por esas costumbres. Van tras la revelación, tras los sueños, tras la profecía. Y es increíble, yo he podido observar personas cercanas, creyentes, que todo es una palabra profética, y no tienen ni idea del trasfondo de muchas veces los líderes que se mueven tras esas palabras proféticas. Ay, es que es un movimiento bien feo porque dan una palabra profética de prosperidad y así se va moviendo, es un círculo bien, bien feo. Entonces, escuchando esta explicación, yo decía, wow, el ser humano definitivamente sigue siendo arrastrado por su vana conciencia, por si no está firme sobre la roca, ¿verdad? Sobre las escrituras. Uno de los errores más peligrosos realmente en que incurrió el montanismo fue la pretensión de la exclusividad, arrogancia. ¿Por qué? Porque para ellos, todo aquel que no experimentara lo que ellos experimentaban, no merecían llamar a esa iglesia de Dios.
El Espíritu Santo no tiene. Si no habla lengua, no tiene el Espíritu Santo. Eso es parte de la corriente. Ahora, eso no quiere decir que los pentecostales sean heréticos, ¿verdad? Por los extremos es lo que está mal. ¿En serio? Es que es triste cómo hay personas así que se la pasan buscando y van a iglesia, oye, y se encuentran iglesia. Yo recuerdo, yo estuve en una iglesia de visita en El Salvador. Y esa visita fui a esa iglesia por unas mis amigas, eran bautistas, dejaron la iglesia bautista, se metieron en esa iglesia y yo fui a la iglesia. Pero a mí me dio una cosa tan desagradable. Es decir, yo no estoy en contra de la profecía, yo creo que Dios habla, yo no estoy en contra de la lengua para nada, pero eso de que después del culto, es decir, al finalizar la predicación, todo el mundo en fila y la pastora orando por cada uno y a cada uno le lanzaba una profecía. Y decía, oye, pero que esta señora, ¿cómo esta señora tiene profecía para todo el mundo? Para todo el mundo, a todo el mundo salía con una palabra profética. Porque sí, esa inclinación, entonces se da una ausencia de la escritura, una ausencia de la palabra, y la gente va solamente a escuchar. Pasó el tiempo, y le pregunto a mis amigas, ¿cómo les va? Y gracias a Dios que me dijeron, ya nos cansamos, porque todo es profecía, 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 pero no hay una buena enseñanza. Y no quieren estudiar. No quieren estudiar. ¿Eh? Por ejemplo, dice que cuando vemos el montanismo habían dos mujeres bien interesantes, dice Priscila, y yo creo que justo cuando se habla de Priscila y Maximila, que estas dos mujeres abandonaron a los esposos para seguir a Montano. Abandonaron a sus matrimonios por seguir a Montano, el líder. Se llama Priscila y Maximila. La vida rigurosa del montanismo incluía el ayuno, y no es que el ayuno esté mal, pero incluía el ayuno, el rechazo de aquellos que cometían pecados graves. Entonces, gracias Jessica por tu comentario, gracias a cada uno. Pero qué interesante cuando podemos conocer la historia, decimos, esto no es nuevo, ¿ver? Esto no es nada nuevo, porque es esa inclinación del ser humano de buscar algo más y no estudiar, no buscar la escritura. Entonces, y hay gente así, yo recuerdo la revelación de todo, donde haya palabra, para allá voy yo. Yo tengo una hermana que a veces me dice meterle un palo por la cabeza, decimos los cubanos, porque ella sale de Cuba en una iglesia con todas esas locuras, y ahora llega a Tampa y anda igual. Digo, hija de Dios, busca una iglesia que den buenos estudios bíblicos. Sal de iglesia que, no, porque ahí da ¿qué tanta profecía? Así, es decir, no está mal las profecías, pero buscarlas. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Si Dios me va a hablar, Dios me puede hablar. Dios puede hablarme a través de cualquiera. Dios puede traer cualquier persona y todo. Mira, Dios me puso en mi corazón eso y esto. Pero a mí me pasó que son inventos. Hay muchos inventos de la gente. Entonces, hay que cuidar. Y uno tiene que analizar las cosas también que le dice. Imagínense ustedes si yo me hubiese caso.
Yo soy divorciada yo decidí mi divorcio por la infidelidad de mi esposo y porque no había arrepentimiento y yo, pues aquí está su muerto, usted se va con sus chunches y yo sigo a Dios con mis hijos, porque no. Pero qué interesante que voy a una iglesia a predicar y yo soltando a la mujer y una hermana me dice después de la predicación, dice el Señor que Él va a regresar a usted. Y yo le mire, hermana, yo ni regalado lo quiero. ¿Verdad? ¿Verdad? No, hermana, dice el Señor que Él va a regresar a usted. ¿Usted cree que yo le puedo hacer caso a esa hermana? Si es una persona, si a una mujer, yo he conocido mujeres que le dicen, dice el Señor que su esposo, y ahí está la mujer orando y llorando. Así conocí yo a un estudiante. Vino a mi oficina una estudiante sabatina llorando, porque es que el hombre la había dejado hacía 3 años, había hecho su vida, tenía hijos, no quería saber nada de ella, y se casaron en cristianos igual que yo, pero a ella le habían dicho que lo que Dios unió no lo separa el hombre, y una hermana le profetizó, él va a regresar. Esa muchacha estaba perdiendo su vida. Yo le dije, ¿sabes qué pasa, mamita? Tú estás como que en la sala de tu casa, tú tienes el cuerpo muerto de tu marido, te hiede y ahí tú sigues de tu esposo. Entierra a ese hombre ya y sigue tu vida con tus hijos y con Cristo. Y no le hagas caso a las locuras que la gente te dice. Le costó, pero ya se liberó. No, es que pues sí, cuando la señora mi mamá es hermana, yo se pare, mis hijos, tiene una niña, yo le di gracias al Señor cuando le parió una muchachita, yo hubiera querido que le tuviera gemelo. Yo feliz de que tuviera su vida, feliz de que hiciese su vida, yo tranquila sirviendo a Dios con mis hijos. Pero, ¿cuántas personas dan esas profecías y hacen tanto daño en el cuerpo de Cristo? El decir Dios dijo, eso tiene un peso muy grande. O que cada sueño tiene una revelación. Ay, soñé esto, me dice una hermana. Ey, eso es que tenía más de estómago, te cayó mal la comida y por eso soñaste. Dale media vuelta, que eso no tiene significado de nada. Todo sueño. ¿Dios habla a través de sueños? Sí. Dios habla. Dios puede hablar de la manera que Él quiera. Pero eso no quiere decir que cada cosa que yo sueñe o que un hijo de Dios sueña tiene una revelación. No. Te cayó mal la comida, tuviste una pesadilla. Eso no quiere decir ¿qué significado? ¿Y cuántos creyentes hay que viven su vida cristiana basado en la revelación del sueño? Porque por lo que yo soñé, eso quiere decir, y buscando quién le va a revelar el significado de su sueño. No. Entonces, hay que tener cuidado. Pero gracias a Dios que estudiamos teología para que no nos cojan esas locuras. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien dijo algo? Seguimos hablando de Tertuliano para tener un receso. Ya vamos a tener un receso. Tertuliano acuñó términos teológicos. Recordemos que él no es un pastor, es un abogado y por eso vemos como, y muy bien preparado y a los 30 años que se convierte a Cristo, el término Trinidad. Rebatió las acusaciones de la lesa religión y la lesa majestad. Estamos hablando de un profesional y se va a enfrentar a esto. Recuerden que él va a explicar por qué esa lesa majestad, por qué no se iba a adorar al emperador y los fundamentos de la fe cristiana, que la lesa religión hablaba de que los cristianos era una religión que no tenía mayor peso. Su interés era defender la verdad cristiana. Fue el primer creyente en escribir la teología de la resurrección y rebatió al hereje Marción. Y cuando regresemos, vamos a hablar un poco entonces sobre el marcionismo. Y a lo mejor encontramos algo del marcionismo que tenga que ver con nosotros, no con nosotros, pero algunos de lo que hoy piensan y quizás otros no. Entonces vamos a dar el receso porque hoy como realmente empezamos como 10:30 la clase, por eso 11 algo, pero ya pueden salir a tomar café o a caminar, a estirar las piernas y regresamos para hablar sobre el marcionismo también.
Los de Zoom pueden tomar un receso también. Regresamos en cuánto, 15 minutos. Menos. Ahorita son las 11:40. No van a salir, no van a ir a la colocha, no, en el comedor no hay nada para dar, sí. En el comedor hay algo, hay galletitas, hay cositas, hay qué sé yo. Vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver qué encontramos. Uno de estos días vamos a probar a pedir pizza. ¿Dónde llevaba esa clase? Señores, no, yo.
Su número de San Marcos. Yo he estado estudiando ya
Fatal 66. Un punto. A ver si cuánto sacaste en la última tarea de club. No, nunca había sacado la 80. Siempre había sacado. La 13, ¿verdad? O la 12. La 13 es la que nos gusta. Hermana, revise detenidamente tus correcciones. Por favor, tome bien la nota. No puede ser. No estaría mal las novedades de no estaría mal las novedades de ¿Cómo?
Una tarea mala no le digo. No, profe. Gracias, Ana. Vamos a tener que trabajar en base a las acciones. ¿Pero qué? Sonó mi teléfono. Y la llamaron, ¿sí? Me llamaron, ¿verdad? Pero es un número no conocido. Parece como 32, 48. No es un celular, ¿verdad? No se lo vi, no sé. Yo creo que no es celular. Yo soy de Bolivia. Frontera con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay. Somos del centro. ¡Ay, cuidadito! El centro de Sudamérica. Centro de Sudamérica. De Cuba. 2005. 17. Ya llevo tiempo. Yo soy más chapina que cubana, dicen. Bueno. Yo- Está Malacatán, es parte de Tierra Caliente de San Marcos, ¿verdad? Yo soy del sur de Madagascar, frontera con yo soy de San Marcos, San Pedro, San Pedro. Otros descubrimientos vienen Y también conocí Tacaná, San Marcos, es tierra fría. A Malacatán nunca he ido. A la tierra caliente de San Marcos, San Marcos no he estado, en las tierras frías. A predicar, que como siempre salgo a predicar. Me voy en este mes para San Pedro Carchá. Está después de Cobán. Bonito. San Pedro Carchá. Ay, ¿por qué me decidí quedar, hermana? ¿Verdad? No eran mis planes quedarme, pero me enamoré de un salvadoreño y tuve mis niños. Ya después, cuando me quise ir, el Señor me dijo que no, que me quedara y me quedé. Y feliz. Yo soy re feliz. Ajá, me adapté a la cultura, ministerialmente. Guatemala es una tierra muy bendecida. Por eso muchos extranjeros nos quedamos, porque mucha oportunidad de ministerio. Acepta muy bien al extranjero. Acepta muy bien al extranjero. Por lo menos con los extranjeros, ¿no? ¿Verdad? Con los extranjeros son muy hospitalario. Mucha diversidad. y también es una nación donde es barato. Aunque en comida Bolivia no tiene. Bolivia es más barata para vivir, para la comida.
Pero de Centroamérica el mejor país es Guatemala. De los de Centroamérica, sí. En Centroamérica, el mejor para vivir en Centroamérica es Guatemala. La economía la tiene mejor Guatemala. El Salvador se está arreglando, pero así todo el nivel de vida de Guatemala es mejor. Ujú. Vaya. Cuba es Caribe. El Caribe. Rodeado de mar, una isla. Ya les mostraré, ya verán la foto en mi estado cuando yo vaya para el mar. Las playas sí son hermosas. Porque es arena blanca, ¿verdad? Bolivia no tiene. Arena blanca transparente. El agua cristalina. Entonces usted puede entrar y te ve los dedos de los pies y los pececitos chiquiticos así. Es muy limpia. ¿Eh? Uh-huh. ¿Ya viste el mar de acá? De Guate. Cuando yo salí, pero es que Guatemala no fue mi primer país de visita. Yo viví en el 2002 en Inglaterra. 2002. Como misionera de la iglesia metodista. Fui la primera misionera que envió a la iglesia metodista. Entonces allí yo viví y luego en el 2005 vine acá. El plan era que yo regresara, es decir, 2002 fui, en el 2004 terminé mi compromiso de trabajo con la institución, con mi iglesia, y las familias de Inglaterra me propusieron, porque yo dije que quería estudiar teología, y me propusieron irme allá a estudiar. Y allá cuando yo estuve viviendo conocí seminarios, di pláticas en seminarios y todo, sobre Cuba, no sobre teología, porque no conocía mucho teología, pero sobre la fe cristiana y sobre Cuba. Y una de las familias con la que yo vivía allá, que era la única familia que uno de ellos hablaba español, el padre, porque era español adoptado desde niño por una familia inglesa. Entonces, y él era mi jefe realmente. Y él fue el que me dijo, ahora que no trabajas con la iglesia, porque cuando yo estuve allí de misionera me propusieron trabajo como pastora de jóvenes. Todo, por supuesto, todo inglés, nada español. Pero no me quedé porque yo fui con el compromiso de ir a hacer mi labor y regresar a la isla, a Cuba. Cuando en el 2004 termino mi compromiso con la iglesia, él me llama y me dice, ya que no estás trabajando con la iglesia, ven, nosotros te adoptamos, mi esposo y yo, como una hija, porque no tenían hijas, solo varones. Te adoptamos como una de nuestras hijas. Ya tú sabes cuál es tu habitación, porque tuve un cuarto hermoso. Era un cuarto con un closet, nunca se me olvida, blanco, y era como esos adornitos azules, así lo tradicional, así colonial. Y dentro del closet estaba el baño. Hermoso. Por lo menos la ducha, lo que era ducha estaba dentro del closet. Se abría y ahí tenía ahí estaba el baño. Y ahí tienes todo. Pero mi papá me dijo no. No me dejó. Porque mi mamá me dijo, usted es de Dios, váyase a donde quiera, por mí no hay problema. Porque la condición era, vienes con nosotros, te llevamos a estudiar, entras en Bristol en el seminario que ya conociste, haces tu vida aquí, pero no te ofrecemos boleto de regreso a Cuba. Ya cuando tú puedas, tú te pagas tu boleto y vas a ver a tu familia, pero vienes aquí de manera definitiva. ¿Pero querían adoptarla de papel? No. Solo porque yo estaba ya de mayor de edad. Era simplemente, te tenemos como una hija. Nosotros nos ocupamos de ti como una hija, te llevamos al seminario, ellos eran pastores, ninguno de sus hijos tenían el llamado pastoral. Entonces, te quedas aquí con nosotros, Judith y yo te aceptamos, vienes a vivir con nosotros, vas a Bristol, estudias en tu universidad y aquí haces tu vida. Y yo, lista, pensando en mis maletas para ir. Seminario metodista británico, inglés. Y mi papá llorando, porque yo soy la hija menor, la hija de la vejez, como decían en Cuba. Y me dijo, no, mi hija, si Tom no tuvo hija, ese es el problema de Tom, pero yo sí tengo mis hijas las quiero aquí conmigo.
¿Y qué pasa? Que cuando yo estuve viviendo allá, en ese año que estuve viviendo allá, él adelgazó, encima casi ni dormía, casi no comía. Yo, y con tantas hijas que tuvo, que tanto lío, ¿verdad? ¿Qué da uno más? No. Y por él me quedé. Me quedé en Cuba. Y ya en el 2005 me vine, ¿ve? Para acá. Y ya no regresé todos modos. Pero más cerca. Pero siempre he ido todos los años a Navidad a la casa. Ante la pandemia siempre me iba. O un año sí, un año no. Ahora me voy este año. El próximo año quizás también. Y así. Por lo menos hasta que el Señor quiera. Mi papá se fue con el Señor en el 2013. Yo vivo aquí cerquita, en la capital. Yo vivo aquí a 2 cuadras del seminario, la propiedad del seminario, un edificio que tiene Ceteca. Ahí estoy viviendo, con planes de salir de ahí en algún momento, pero por ahora estoy ahí. Ya, para el próximo año, primero Dios. Sí, ya pienso comprar casa. Claro, no, sí. Ya ministerialmente, trabajo. Al no ser que el Señor diga lo contrario, me iría, porque a Cuba no me iría, me tuviera que ir con mi familia a los Estados Unidos, pero realmente no es mi deseo. Ellos quieren, mi familia quiere que yo me vaya con ellos. Porque es lo que me dicen, aquí no tienes a nadie. Aquí tenemos, estás todas tus hermanas, aquí está tu familia, tú deberías estar aquí. Me dicen así. Y tiene su lógica, ¿no? Pero yo le dije, no, hay que hacer qué. Le dije, vamos a ver. Si tiene que... Una vez cuando empezaron a insistir, sí les dije, deme un seminario donde yo voy a enseñar y una iglesia para predicar y yo me voy con ustedes. Si me garantizan eso, sí. Si no, no me sacan, no me van. Entonces, ya se acostumbraron. Es una tierra muy bendecida. Ajá. ¿Verdad? Realmente es una nación muy bendecida. A pesar de todo, eso es cierto. Una tierra. Yo tengo una hija que vive también en diferentes países del mundo. Y hace poco regresó. Mientras usted soltera y usted casada con su esposo, dale la vuelta, andate donde tengas que vas a querer. Y me dijo, vivió muchos años en diferentes lados del mundo, pero no igual que Mayor. Así le dijo. Como igual que Mayor. Donde quiera yo vi todo bonito, todo lo que quisiera. Pero igual que un con sus ladrones. Y todo lo que hay aquí. Como mi padre no hay dos, gracias, yo tuve, pero es que parte de esto. Y de verdad, man, no valora lo que tiene. No valora lo que tiene hasta. Me digo, yo allá, ponerle cuando estuve en Panamá, una pitaya que nosotros compramos aquí a tipo que sale, allá, $5. Una pitaya que bueno, Así la alimentación. Un país que yo quiero ir a Corea del Sur, a Corea del Sur, capitalista. Ay, pero la comida es carísima. Un aguacate sale como en 7 o $10. Y mi hija me decía, mira, un mango, cuando uno no hacía pan, ojalá que ir o están tirados así, los tratan. Cada vez que yo estaba en este país, me tomaba
de verdad, un mensaje que está fuera. Así mismo es verdad. Mire, ya nos agarró las 2:11. ¿Qué hacemos? ¿Terminamos o entramos al asunto? O mejor empezamos la siguiente clase con el marcionismo. Yo digo que la siguiente clase, ¿verdad que sí? Vamos a tomar una así. En la siguiente clase, entonces, vamos a empezar sobre el evangelio, hablar sobre el marcionismo, que es otra corriente también. ¿Cómo hago? Ah, no está en Zoom. Ah, es que dejé de compartir pantalla. Ah, no, si yo estoy compartiendo pantalla. Voy a Sí decir se aquí. ve la pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Mira. A ver, dígame aquí si se ve, Jessica. Sí se ve. Ok. Entonces, hoy hablamos de Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon el gnosticismo, y hablamos también entonces de Tertuliano, la apología de Tertuliano. Vimos cómo, es importante recordar, Ireneo de Lyon es una teología pastoral. Recuerden que llega a la iglesia, ¿verdad? Francia, en Lyon, él llega a la iglesia, él nació en Turquía, va a ser el sucesor del obispo en Lyon. La iglesia está creciendo, pero una iglesia cansada por las persecuciones. Y él llega entonces y comienza con a restaurar la iglesia, una teología pastoral, a darle, ánimo a los creyentes. Y ahí vemos el gnosticismo. Y hablamos sobre ese carácter dualista del gnosticismo. La cristología, no aceptan al Cristo humano porque viene carne y Dios no se puede hacer carne. Y luego entonces hablamos sobre, así como hablamos de Ireneo de Lyon, hablamos también entonces de, ¿cuál es el otro? El que puso la palabra Trinidad, Tertuliano de Cartago. Gracias, Jessica. Tertuliano de Cartago, que con Tertuliano hablamos un poco también sobre cuál fue el movimiento del cual hablamos hace un ratito. No. Después del gnosticismo hablamos del montanismo. Sí, del montanismo. Hablamos del montanismo, hablamos de la corriente del montanismo, de las enseñanzas, así como vimos del gnosticismo, ese dualismo. El montanismo es la inclinación ¿a qué? Sueños, visiones, revelaciones, y la Biblia no. Okay. Y vimos como Tertuliano lo que va a hacer es regresar a la escritura, el pastoral es regresar a las escrituras, ¿verdad? Ireneo de Lyon, y Tertuliano es quien combate sobre la lesa majestad, la lesa teología. ¿Y cuál es la profesión de Tertuliano? Abogado. Entonces, el abogado de Roma se le llama. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar un poco sobre el marcionismo. Igualmente también, es decir, porque vamos intercalando las herejías y los teólogos o los padres que escriben sobre esto. Entonces, así que vamos a ver a Tertuliano, terminamos un poco, vamos a hablar un poco sobre el marcionismo, que es parte de ese desarrollo, y luego, así como vimos a Tertuliano, vamos a hablar sobre Orígenes y cuál es la teología de Orígenes. Cuando pensamos siempre recordemos que Ireneo de Lyon es una teología pastoral, ¿verdad? Que llega con una teología pastoral. Tertuliano se le reconoce como la teología legal. El abogado, el que pone el cuño del término, acuña el término Trinidad. Y luego vamos a ver a Orígenes, que es una teología platónica. Ese lo tenemos para la
Siguiente clase, y de ahí vamos a compartir sobre Arístide de Atenas, por ejemplo, Clemente de Alejandría, y posteriormente vamos a estudiar sobre el famoso canon, el canon de la escritura, los libros que tenemos, que no fue una sentadita así todo el mundo se sentó, ni el Espíritu dijo son estos. ¿Por qué se escogieron los libros que tenemos hoy? ¿Verdad? A través de la historia. Entonces, que tengan una bendecida tarde. Yo entro a una reunión ya a las 2:30, tengo una reunión hasta las 4:30. No, voy rápido, voy a ir al comedor, voy a comprar comida, la llevo a mis hijos y me regreso a comer aquí ya a la reunión hasta las 4:30. Es que estamos en revisión curricular. ¿Les conté a ustedes, no? Es que cambiamos el pensum. No todo, no. El primer año, a partir del próximo, los que entran en primer año, el próximo año no van a llevar las mismas materias que ustedes llevaron cuando entraron. La licenciatura primer año. Hay cambios, pero buenos cambios. No se quitaron, agregaron. Bueno, algunas todavía estamos haciendo un arreglo a todo, pero vamos a incluir cursos como de gramática, talleres de oratoria. La idea es que aprendan con cómo la diferencia entre exponer un sermón o una conferencia, ¿verdad? Un workshop y así diferentes, los talleres. No, porque son diferentes. Sí, un sermón es un sermón y una conferencia es una conferencia. Sermón expositivo es diferente a tener una conferencia o a tener una charla o conversatorio o entrevistas o cómo presentarse a través de una televisión, un programa de televisión, porque nos damos cuenta que ya cambió. Ahora nos invitan y uno no sabe. Es decir, uno tiene que saber cómo es el juego de cámara. Mira, primero esto, después esta, que se conversa, que no se dice. Entonces queremos incursionar en eso en los estudiantes. Y la otra también es varias materias de cómo exponer la palabra en grupos pequeños, cómo exponerla a través de podcast, cómo exponerla a través de cosas en vivo, como predicar en Zoom no es lo mismo que predicar presencial. Ajá. Cambiando todo lo de predicación expositiva. Por ejemplo, historia de la iglesia, vamos a tener cambios también. Cuando se unan los de predicación. Yo ahora estoy retrabajando, yo estoy con el grupo de todos los de historia. En el conocimiento, en eso no, en aquí hay algunas cosas que ya hacíamos, que hacíamos, pero no todos unificados. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando, por ejemplo, de Asia, de Turquía, y la cosa es eso, que el estudiante tenga una misión más global de historia de la iglesia, en el mundo entero. Queremos aprender, por ejemplo, cómo llegó la iglesia a Corea, cómo fue la iglesia, por ejemplo, en Asia, en África. Entonces, que puedan tener un panorama mucho más amplio de la historia de la iglesia mundial. Y ya solamente nos quedamos enfocados en América Latina en la clase que llevamos de historia de la iglesia en América Latina. Pero ya que el estudiante pueda investigar en otras partes del mundo cómo fue la iglesia. Entonces, y la otra cosa que yo estoy proponiendo es poder incluir viajes. Entonces, dentro de la misma clase de iglesia, por ejemplo, historia de la iglesia americana latina, dar un viaje aunque sea a la antigua, ruinas, conocer las construcciones, cosas así, museos, esas cosas. Entonces, vamos a ver cómo. Entonces, ahí vamos con la ayuda del Señor. Pero que tener una uniformidad entre historia, es decir, uniformidad de que el docente sea el docente que lo dé, cada quien lo va a diferente de su manera, no siempre, pero los temas, los contenidos los mismos, queremos unificar todos los contenidos. Eso, entonces, cada grupo de cursos, es decir, los de teología, los de historia, las de las prédicas, las de métodos y hermenéutica, entonces, ir retrabajando todo eso. Generalmente eso se hace cada 10 años. Revisión de los principios. Y ahora me doy cuenta que yo soy vieja porque yo estuve hace 10 años atrás. Es decir, que estoy vieja en Seteca. Hace 10 años atrás yo tuve la revisión curricular. Esta es mi segunda revisión curricular en la institución. Estoy vieja. Pero ahí vamos. Pero sí, va a ser buena. Estamos trabajando eso.
Cabal. Mi mamá lucha que no está bien. No, como dice, yo no pude tener 5 hijos. Dice. Así que yo no existo, soy la menor. Y mi hermana que está en los estados, que es mayor que yo, porque de los 5 está una mayor, la mayor, varón, que es que está con ella, está otra, la que lleva más tiempo en los estados, que es la que va conmigo a Cuba y ha viajado aquí, ha venido aquí a Guate. Entonces, esta que está en el medio, que es la que se llama Concepción, que es mayor que yo. Ella dice que tiene 40. Y yo, pero Conchita, tú no puedes tener 40. Cuando yo voy para 47, tú no puedes tener 40. ¿Y sabes lo que me dice? Yo te reprendo. Y las hijas le dicen, mami, tú no puedes ser menor que la tía Elena, mami, si la tía Elena es la más chiquita. Yo la reprendo a todos ustedes y ato esas lenguas. Esa es la pastora. Yo le reprendo a ustedes y ato esas lenguas. Allá ustedes. Viejo su padre, pero yo soy joven. Imagínense. Y ella decía, es un mal de familia, un mal de familia. Pero sí, ahí vamos. Bueno, los de Zoom, el Señor me les bendiga y les guarde. Yo creo que ya se nos fueron. Ahí solo quedaba la miseria. Ah, no, ahí están. No, maestra, sí la estamos escuchando. Ahí están, se están divirtiendo con los... Vaya, nos vemos entonces en la siguiente clase. Sigan avanzando en sus lecturas, disfrutando sus lecturas y vamos a ver si traemos un artículo para hacer algún trabajo en grupo. Algo que vamos a trabajar aquí nosotros y ellos allá en Zoom. Para la siguiente clase. ¿Oyeron? Y sí me faltó el pastor Ricardo Arias. Él está en este curso. Ahora recuerdo que sí. Faltó hoy el pastor Ricardo Arias. Así que, Kendry, te esperamos por aquí cuando quieras y también... Muchas gracias, hermana. Eres bienvenido y Josué también. Vamos a ver qué día nos coordinamos para comprar pizza o algo. ¿Oyeron? Ahí en Domino se pide. Bendiciones. Cuídate mucho, John.